dice con audio compartido. Y donde dice izquierda. ¿Dónde dice eso? Silenciar, parar, invitar. Sí, estoy adentro. ¿Cómo hace uno para... Aquí le dice compartir y subo la PPT. Ajá, sí, la tengo aquí. Okay. Que no me sale desktop 1, pizarra, iPhone, iPad. Debe estar archivos. Ok. Ah, sí, ya la vi, ya se cargó. Ya se cargó. Ah, listo. Ok, ya pude. Ah, bueno, está fácil. Y ¿dónde le doy el icono ¿cómo se llama? De grabar. Cuando ya vaya a grabar, se supone. Es muy feo, yo hablando con usted. Bueno. Ajá. Ah, ok, ya lo vi. Es que se me esconde en el iPhone. Digo, aquí en la Mac. Ah, bueno, ya. Ok, a ver aquí. Ujú, ujú, ajá. ¿Ven la presentación? Ay, sí. Tengo tantas ventanas. Estoy acomodando ventanas. Es la primera vez que uso el Zoom como anfitrión. Entonces, estoy aquí. Ay, oyen esos perros, nunca hacen ruido. Y hoy está un perro. Es que estoy aquí en el patio. ¿Alguien me puede escribir algo en el chat a ver si logro verlo? Porque los tenía todos ustedes aquí. Cuando le di compartir presentación, ya no sé qué pasó. Extraño.
Chicos, ¿me ven? Es que vieras que no logro ver el chat. Pongo chatear. Ya no los veo a ustedes. Vamos a ver, chatear. Allá. Pasar este aquí. Ya vi el chat. Me había perdido. Ok. ¿Ven la presentación? Ok, listo. Bueno, voy a iniciar por respeto a toda la gente que llegó. Igual va a quedar grabado, obviamente, y van a poder verlo en otro momento. Hoy vamos a entrar en materia. Ustedes vieron que la lectura que les puse es un poco como para que tengamos esa referencia histórica de la evolución de la responsabilidad social y el encuadre con los stakeholders, pero como les decía en la primera clase, lo que yo quiero que aprendan es hacer, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a repasar unos elementos que hay una presa que estamos oyendo. Allá hay en una presa, voy a ver quién está por aquí con el audio encendido, como para que lo tengamos apagado todos. Bueno, okay. Bueno, aquí bueno, vamos a entrar en materia. Me van a disculpar, pero es que estoy acomodándome aquí con este Zoom como anfitriona. Bueno, hoy vamos a ver materia, conceptos básicos que vamos a utilizar. Y les quería proponer que la siguiente clase podríamos seguir viendo materia y ahora en el punto en donde hablamos sobre el pensamiento estratégico, les voy a proponer si hacemos el taller y vemos todos esos conceptos en la práctica para la próxima lección presencial. Entonces, quiero si alguien me ayuda a leer esta frase. ¿Quién se anima para que la comentemos un toquecito? ¿Nadie? Hola, profe, yo lo leo. Hola, Jorge. Dice, encontrar un sendero hacia el desarrollo sostenible requerirá aunar distintas fuentes, perspectivas y conocimientos. Ninguna persona u organización, ni siquiera un solo segmento de la sociedad global, pueden por sí solos identificar e implementar las soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día. Ok, gracias. Es muy importante el encuadre, o sea, por qué están las empresas, las organizaciones y las instituciones pensando en agruparse, en hacer alianzas para poder de alguna manera encarar los retos que tiene la humanidad. Los retos son gigantescos, ¿verdad? Si hacemos un repaso por los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de retos globales importantísimos, desde el cambio climático, el hambre, la pobreza, la desigualdad social, la discriminación. Esos son retos que no los va a enfrentar un gobierno solo, ni lo va a enfrentar una empresa sola, ni una organización sola. Y eso tiene mucho que ver con el tema del relacionamiento que tenemos que mantener con las partes interesadas para tener la búsqueda del desarrollo sostenible. Quería saber si un par de estudiantes quisieran hacer algún comentario con respecto a esto. Aquí estamos hablando de las externalidades, ¿verdad? El impacto que las organizaciones empresariales tienen en el planeta y en la sociedad. Entonces, si alguien quisiera hacer algún comentario, este es el espacio.
Carolina, a ver, Carolina. Hola, no sé Hola. si me escuchan. Sí, te escuchamos. Yo creo que a mí me hace mucha gracia con un curso en línea que estuve viendo hace mucho tiempo, todo este tema de agruparnos y de empezar a trabajar los grandes retos, porque la responsabilidad social, un aspecto que es ajeno inclusive al mismo significado de la palabra, que es una responsabilidad social. Nosotros estamos acostumbrados a tener la responsabilidad por nuestros actos. Entonces, el intentar cambiar el chip o el cassette de que yo me tengo que hacer responsable de los impactos, de las acciones que tal vez otras personas están cometiendo, es algo que tal vez como humanidad nos ha costado mucho y por eso estamos en el punto en el que estamos, donde sí, es un punto de no retorno, al menos en el ámbito ambiental y en muchos Sí. aspectos sociales. Yo creo que el mundo está llegando a una situación límite y es empezar a tener ese concepto más de social y de trabajar por todos, no solo por los intereses, perdón, por mis intereses o por la responsabilidad de las consecuencias de mis actos únicamente. Sí, eso es un punto muy, muy importante porque a pesar de que, no, o sea, es evidente que atender los impactos que uno genera es importante también, el planeta está requiriendo ir un paso más allá, ¿verdad? Y ese requerimiento lo está teniendo para todos los que conformamos esta sociedad, ¿verdad? Desde empresas, que muchos de nosotros trabajamos en el sector empresarial, desde nuestra casa, desde nosotros como personas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros por mejorar el lugar donde vivimos o la comunidad donde estamos, el lugar de trabajo, nuestra familia? Y eso es muy importante porque evidentemente el desarrollo sostenible nace a partir de esas expectativas que todo el planeta y y lamentablemente muchas de esas grandes minorías sufren, precisamente porque por esa desigualdad y esa falta de oportunidades para todos. Entonces es muy importante tener eso claro, ¿verdad? Y precisamente el curso que estamos viendo acá con el resolamiento con las partes interesadas, eh, la, la, la misión no solo debe ser, evidentemente, mantener unas buenas relaciones, sino para qué mantenerlas, ¿verdad? Para promover el desarrollo sostenible, que al final de cuentas va a hacer que mi empresa tenga más capacidad de perdurar en el tiempo en una sociedad sana, en un ambiente sano, ¿verdad? Si uno no lo hace, esas empresas llegan a extinguirse. Y todo lo que estamos haciendo precisamente es para promover ese desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible en igualdad de condiciones, promoviendo las oportunidades para todos, incluyendo el éxito empresarial, ¿verdad? Eso no está ajeno a eso. Entonces, esto es un poco de externalidades, ¿verdad? De cuál es ese impacto que las organizaciones tienen en la sociedad y en el medio ambiente y que eh, procuran, o es el elemento fundamental de por qué este relacionamiento con las partes interesadas es importante, porque no podemos resolver los problemas solos desde cada trinchera. Ay, ¿por qué no puedo? Ok, partes interesadas eh, es toda aquella persona, grupo o entidad que de una u otra manera son afectados y afectan a la empresa en mayor o menor grado, muy importante, positiva o negativamente. Y en algunos casos hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Cuando hacemos análisis estratégicos de también pensar en reales o potenciales, ¿verdad? Y siempre hay que pensar en ver las posibilidades de grupos de interés o personas que no están, que no están, que no las tenemos en el mapa, pero que esto es un cambio constante, ¿verdad? Pero lo más importante en esta definición es esa relación que tiene con la operación nuestra o con nuestro actuar, ¿verdad? Ok,
Este punto es muy importante porque hablamos de 3 generaciones de relaciones empresariales con stakeholders. O sea, hay como 3 estadios en donde una empresa se localiza en relación a cómo ha desarrollado esa relación o no la ha desarrollado. Esta primera generación es aquellas empresas o aquellas organizaciones que convocan a stakeholders bajo presión, ¿verdad? Para mitigar el impacto a través de beneficios localizados, ¿verdad? Aunque no es recomendable, normalmente aparecen en momentos de crisis, ¿verdad? Donde yo ya veo que se me va a convertir algo, una situación, en un problema y lo abordo a partir de ese proceso. Una segunda generación de relaciones tiene que ver con la relación sistemática para gestionar el riesgo y una mayor comprensión de los stakeholders. Esta segunda generación aparece mucho cuando estamos evaluando o estamos tratando de alinear nuestra operación a un sistema de gestión de sostenibilidad, ¿verdad? Cuando yo necesito identificar impactos y necesito identificar aquellos temas que son los que me van a ser sostenibles en el tiempo, al mismo tiempo yo tengo que tener identificados los stakeholders y recoger de ellos aquellas expectativas o temas que nos vinculan. Y la tercera generación es la relación integral y estratégica para lograr la competitividad sostenible. Y es a lo que debemos apuntar, ¿verdad? Los stakeholders no solo nos sirven para definir riesgos en nuestra operación, en nuestras actividades. Los stakeholders nos sirven para una mejora continua en el sistema de la organización, en la competitividad de la compañía, nutren la innovación, me dan elementos para mejorar productos y servicios y se pueden convertir en aliados para promover ese granito de más que podemos brindar a la sociedad y al medio ambiente. Y es ahí donde se pueden encadenar un ganar-ganar en estos procesos de relacionamiento. Hay otra forma de verlo, también que vienen, les voy a pasar este documento que es de AED, que es muy sencillito de entender, habla específicamente sobre las relaciones con comunidad, pero este gráfico me pareció interesante, que son los niveles de relacionamiento que podemos tener con las partes interesadas. Uno es el nivel de que yo simplemente informo a la parte interesada, ¿verdad? La empresa pone a disposición de las partes interesadas información balanceada, objetiva, para que conozcan y entiendan. Y como pueden ver ahí, la relación se da en una sola vía, ¿verdad? Luego puede haber la relación de consulta, donde la empresa recibe una retroalimentación de las partes interesadas sobre procesos, productos, servicios, decisiones e impactos. Puede ser un momento en donde nosotros hacemos una primera consulta sobre expectativas. Podríamos pensar, si nunca lo habíamos hecho, que estamos en ese punto. Luego el otro avance, ¿verdad? El siguiente escalón sería ya tener un nivel de relacionamiento activo donde buscamos el diálogo, ¿verdad? Entonces la comunicación ya está en 2 vías. La empresa se cerciora de entender y considerar las expectativas y preocupaciones de sus partes interesadas y les comunica cómo estas son incorporadas en la toma de decisiones, ¿verdad? Puede ser a través de un reporte, informes, etcétera, ¿verdad? Más o menos estructurados. Luego está un paso que es como muy cercano, cuando usted ya establece una relación, es imposible no colaborar, en donde las partes interesadas participan en la búsqueda de alternativas y soluciones. Y esto es natural, ¿verdad? Es como muy orgánico. Cuando yo voy a relacionarme ya con una parte interesada, es evidente que van a salir solicitudes de ambas partes y entramos en un proceso de construcción conjunta. El siguiente es más proactivo y lo busca empoderar. Entonces se hace desarrollo de capacidades de las partes interesadas, quienes toman control de las decisiones y la implementación de soluciones, y es cuando ya estamos trabajando en un enfoque más sostenible, ¿verdad? Que no sea asistencial, y eso es lo que realmente tenemos que buscar. Y el último es el evolucionado, ¿verdad? No todas las organizaciones han llegado a ese nivel y es un proceso más centrado en impulsar la colaboración entre diferentes organizaciones y el progreso hacia objetivos comunes. Aquí ya se construye una visión compartida, hay una comunicación permanente entre las partes, se llevan indicadores y métricas del avance
y hay una organización central que desarrolla los proyectos. Luego tenemos que tener claro, así es, Yedrin, en definitiva, nos dice que se debe trabajar en conjunto para poder ver de forma más global los problemas y que las soluciones sean más rápidas y de impacto externo. Así es. Los beneficios de las relaciones con los stakeholders, o sea, ¿para qué hacemos esto, verdad? Las relaciones con stakeholders debe ser efectiva y estratégica, y si queremos que estén alineadas, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para una mejor gestión del riesgo y reputación. Aquí, bueno, muchos de ustedes que estudiaron relaciones públicas lo tienen más claro. Cuando alguien no conoce a una persona y un tercero viene y habla mal o bien acerca de ella, el punto de referencia de uno posiblemente es el informante, y uno va a creer con mayor facilidad lo que se dice. Lamentablemente para las empresas y sobre todo en algunos sectores, que ya de por sí hay una mala imagen acerca del impacto de ese negocio, gestionar la reputación es muy relevante, y si yo no establezco una relación directa con stakeholders claves y establezco un diálogo con ellos, va a ser imposible que ellos tengan mi versión y me conozcan cómo yo actúo. Entonces es muy importante esto, porque cuando alguien ya te conoció y al menos conoce lo bueno y lo malo y cómo lo estás abordando, cuando un tercero habla mal, vos vas a tener un mejor criterio para definir si eso es completamente malo o verdadero o no, y te da el beneficio de la duda. Eso es muy importante, porque en una crisis esa reputación es la que sale a flote, todas esas relaciones que vos construiste en el pasado, sale a flote para ayudarte en una situación crítica, ¿verdad? Entonces es uno de los aspectos más importantes de por qué es relevante establecer el diálogo y buenas relaciones con stakeholders. Otro aspecto es que permite que las empresas aprendan de los stakeholders y genera mejoras en productos y procesos. Evidente, ¿verdad? Todas las investigaciones de mercados que hacemos, los análisis de satisfacción del cliente que obtenemos, ese análisis del entorno en cómo se aceptó o no se aceptó nuestros procesos, nuestra forma de operar y nuestros productos, no se podría dar si nosotros no tenemos retroalimentación de ciertas partes interesadas en particular. El otro asunto es desarrollar la confianza entre una empresa y sus stakeholders. No puede haber relacionamiento si no hay construcción de confianza, y se da con el tiempo y con las acciones, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, es muy importante mantener esa transparencia y congruencia, como dice Patricia, ¿verdad? Y eso se demuestra con hechos, ¿verdad? No solo con hablar. Hay muchas empresas que hablan mucho, a la hora no hacen, y nunca construyen una confianza y no logran establecer diálogos de largo plazo. El otro tema importante es la posibilidad de la comprensión del contexto complejo de los negocios, incluso el desarrollo de mercados y la identificación de nuevas oportunidades estratégicas. Uno tiene que estar absolutamente conectado, y en este mundo actual mucho más, porque los cambios van rapidísimo y a vos se te puede ir una oportunidad de negocio por no estar, como decimos los ticos, ¿verdad? En todas, escuchando qué es lo que nos dicen los diferentes stakeholders, participando activamente con ellos y de hecho promoviendo esa innovación, ¿verdad? Y una empresa exitosa es la que tiene más desarrollado estos temas, porque evidentemente logra incorporar esa escucha activa en los procesos de innovación. Los otros beneficios es informar, educar e influenciar a los stakeholders y al entorno empresarial para mejorar sus procesos de toma de decisiones y las acciones que afectan a las compañías y a la sociedad. Y es aquí donde las alianzas son importantes, ¿verdad? La participación en grupos sectoriales de tu industria o de tu organización son importantes, porque las mejoras a veces no son capaces de darse si solo un stakeholder o una empresa está involucrada. Tenés que de repente movilizar
y crear pensamiento para poder convertir eso en cambios para el sector y beneficios para todos. El conducir a un desarrollo social más equilibrado y sostenible, ¿verdad? Lo veíamos en la frase anterior, y brindar oportunidad de participar en procesos de toma de decisiones a quienes tienen derecho a ser escuchados. Hoy más que nunca la sociedad, una empresa ya no se puede dar el lujo de pensar que la comunidad no me interesa y deberían agradecer que estoy aquí y pago impuestos y brindo empleo. O sea, eso no es suficiente. La comunidad está pendiente de que usted opere responsablemente, que no lo afecte su salud, que no afecte su calidad de vida, que no me congestione las vías, que la empresa opere con seguridad y no vaya a causar un accidente que vaya a afectar mi seguridad en el barrio, etc. Y cada vez hay más regulación que acuerpa este sentir, ¿verdad? Además de que los ciudadanos, las organizaciones comunales, las instituciones cada vez son más regulatorias, pero precisamente porque lamentablemente algunas empresas han abusado del poder de repente y porque la ciudadanía está más activa y más dispuesta a participar o de cierta manera a pedir cuentas del accionar de las organizaciones. No importa que esa organización sea pública o sea privada, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta en Costa Rica y bueno, en el mundo, de que a pesar de que no exista una regulación, un frente ciudadano, un frente de organizaciones puede venir a parar una operación a pesar de que cumpla con toda la legislación que se requiere en un país, ¿verdad? Y es lo que llamamos la licencia social. Esa licencia social solo se construye a través de un buen relacionamiento con los stakeholders. El siguiente punto es permitir la combinación de recursos, conocimiento, personas, dinero y tecnología que resuelvan los problemas y alcance objetivos que las organizaciones no pueden lograr de forma independiente. Lo hemos dicho de cierta manera, nadie de manera individual puede cambiar los grandes retos o abordarlos o resolverlos, pero sí puede iniciar investigaciones, organizar alianzas, trabajar en conjunto con el sector público para desde lo privado, desde esa agilidad que tenemos en lo privado, impulsar investigaciones o regulaciones que vengan a acuerpar y a cambiar cosas que la sociedad tiene que resolver, ¿verdad? Entonces es evidentemente muy importante las relaciones con los grupos de interés. Como les dije en la lección pasada, nosotros vamos a basar este curso en este nivel de modelo de cómo relacionarnos con los stakeholders, ¿verdad? Es un modelo orientado a resultados, ¿verdad? En donde es un ciclo continuo que inicia por el pensamiento estratégico, en donde vamos a definir quiénes son nuestros stakeholders, vamos a identificar cuáles son los temas que tenemos con ellos, vamos a definir qué objetivos estratégicos tiene mi negocio con esos objetivos estratégicos de relacionamiento, vamos a priorizar, porque hay muchas cosas que puedes encontrar, pero al final de cuentas tenemos que priorizar. Luego hay una etapa de análisis y planificación. Seguiría el fortalecimiento de las capacidades de relacionamiento que vaya a tener la organización para enfrentar esas expectativas. Un proceso de relación con ellos ya a la hora de identificar la forma efectiva de poder relacionarnos y diseñar un proceso. Y el actuar, revisar e informar, que es ya la planificación de las actividades, planes de acción, asegurar el aprendizaje, la revisión de esa revisión, y es como la mejora continua y el ciclo continúa, ¿verdad? Este es más o menos el esquema de 5 pasos que yo espero que podamos abordar en todo el curso. Es un esquema muy completo y que le va a dar capacidad a todos ustedes de poder hacer un trabajo estratégico en sus organizaciones y van a ver que el proceso es muy sencillo porque brinda pasos muy prácticos. Imagínense que nosotros ni siquiera estamos empezando aquí, estamos hablando sobre la relevancia de hacerlo, etc. El taller que yo les decía
aborda este paso que es el pensamiento estratégico. Y entonces hay mucha teoría que yo voy a tratar de abordarla durante el proceso, pero les quería proponer que la siguiente lección hagamos un taller práctico y prácticamente vamos a estar abordando la teoría, pero aplicándola. No he afinado todavía si invento un caso o agarro una empresa real, pero la idea es que podamos de cierta manera brindarles esa herramienta que yo quiero que ustedes la lleven a la práctica en la empresa que hayan definido que lo van a hacer o la organización. Y es este paso del pensamiento estratégico. Para mí, de los más relevantes de todos, porque si yo lo hice mal este pasito, evidentemente todo lo que haga por acá puede haber desperdicio de recursos o cosas más graves, ¿verdad? Que identifique algo que fue prioritario y no lo era. Entonces, la idea es que en la siguiente lección, que ojalá puedan estar todos, máximo no se la pierdan, porque es básicamente cómo vamos a aplicar esta parte en un taller de 3 horas, ¿verdad? Entonces la idea es que lo vivan para que ustedes lo puedan aplicar y repetir. Entonces ahí les queda el comercial. Entonces la idea es abordar todo este paso de esta etapa, de este modelo de relacionamiento con stakeholders. Ok, hay 3 principios importantísimos en el compromiso de accountability y es el tema de la inclusividad, ¿verdad? Responder a las necesidades y aspiraciones de los stakeholders. Esto se lee muy fácil, pero es de los retos más grandes que tienen las organizaciones, porque no necesariamente esas necesidades y esas aspiraciones, número 1, la organización tiene capacidad de atenderlas. Número 2, puede ser que no quiera atenderlas, ¿verdad? O número 3, puede ser que mi negocio no sea estratégico atenderlas. Entonces, y esto es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? No todo lo que me dicen los stakeholders, yo tengo la obligación de atenderlo, tengo la obligación de gestionarlo y gestionarlo en principio alineado a los objetivos que yo ya me establecí de previo que quiero obtener con los stakeholders, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante que por si alguien no me interesa lo que me está diciendo, yo simplemente no lo tomo en cuenta. No, para nada, ¿verdad? O sea, hay que incorporarlo en el mapa de actores y hay que gestionarlo. Estos 3 principios son el tema de la relevancia, ¿verdad? Saber lo que es importante para su organización y sus stakeholders. Y esto va muy relacionado a la hora en la etapa de pensamiento estratégico, encontrar aquello que es realmente relevante que yo tengo que atender. Y estamos hablando prácticamente de materialidad, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son aquellos temas que yo tengo sí o sí que atender para buscar el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y buscar la sostenibilidad de mi organización. Eso es lo que yo tengo que identificar. Y va muy ligado a lo que establece la norma ISO 26000, a lo que GRI nos pide en los reportes de sostenibilidad, ¿verdad? No me reporte cosas que no tienen que ver con los impactos materiales que usted ya ha priorizado, sino repórteme aquello que directamente usted está causando en la sociedad y el medio ambiente y dígame cómo lo está gestionando. Pero que son también temas importantes para la organización. El otro principio es ser exhaustivos, ¿verdad? Comprender el impacto y lo que la gente piensa de su organización. Tratar de conseguir esa información es muy relevante porque te va a dar las armas para irlas gestionando, ¿verdad? Por eso la escucha activa es tan productiva para el diseño de estrategias. El otro principio es la capacidad de respuesta, responder de forma adecuada. Y por eso, y lo vamos a ver ahora, que cuando nosotros nos vayamos a meter en este tema, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra capacidad de respuesta, porque no podemos, y es pecado mortal, crear falsas expectativas en los stakeholders, porque en donde no había una crisis, se puede crear una crisis por no haber tenido claro esos principios desde el inicio de la planificación. Uno ve estos principios, pero es bueno relacionarnos con preguntas claves, que
que son más fáciles de que uno entienda qué es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? A la hora de planificar. El primer principio, espérame, el de relevancia, tiene que ver con preguntarse, ¿tiene un interés auténtico, verdad? ¿Acaso su relación con los stakeholders busca un deseo de mejorar sus relaciones públicas, verdad? O sea, no todo puede ser el tema reputacional o en un momento crítico, o de verdad constituye un esfuerzo serio para evaluar concienzuda y equilibradamente los impactos relevantes de su organización. Recuerde que cuando nosotros identificamos materialidad y hacemos un análisis interno de cuáles son los impactos más relevantes que yo genero en la sociedad y en el medio ambiente, bueno, puede ser que nosotros lo tengamos muy claro, pero eso nunca estará completo hasta que yo no vaya y recopile la información de qué es lo que los stakeholders están diciendo que es relevante que yo esté atendiendo, ¿verdad? Y por eso la teoría establece que yo, para poder definir materialidad, tengo que tener los dos aspectos. Y como lo he dicho en otras actividades, no necesariamente una empresa está preparada para hacer lo que en este curso estamos viendo, ¿verdad? Hay empresas que aún no están listas y por eso es muy importante tener claro cuál es mi capacidad de respuesta. O sea, yo tengo todos los datos críticos a mano para atender cualquier consulta difícil que me hagan los stakeholders, o en un primer intento, ¿verdad? Y un primer paso para identificar materialidad, yo puedo utilizar fuentes secundarias para recopilar esa información de mis stakeholders, ¿verdad? A través de herramientas o que ya la organización tiene, pero que yo me asegure que esas herramientas me están dando la información que yo deseo, al menos preliminarmente. Eso no significa que nada supera el contacto uno a uno, o sea, nada absolutamente lo supera ir a buscar fuente primaria. ¿Por qué? Porque la gente cambia todo el tiempo, ¿verdad? Y porque un tema que era relevante en algún momento, hoy es súper relevante, o algo que tenía mucho potencial de hacerse, terminó siendo nada y fue una moda. Por eso siempre lo ideal siempre es buscar la fuente primaria y hacer análisis. Cuando yo voy a hacer materialidad, encuestas, grupos focales, etcétera, de manera directa. Pero si la organización no está lista para atender eso, puede buscarlo a través de fuentes secundarias, ¿verdad? El siguiente principio era la exhaustividad. Se trata de una iniciativa justa y fundamentada. El proceso de relación permite la consideración de todos los stakeholders, o vamos a ignorar a ciertos stakeholders que son seriamente afectados, pero que a mí no me conviene verlos porque yo no sé ni cómo voy a entrarle a ese tema. Existen procesos internos y externos que permitan a la organización comprender la dimensión de los impactos y la opinión de los stakeholders, ¿verdad? Estamos hablando también de un principio para definir materialidad, y es buscar siempre la exhaustividad, hacer análisis de todo y no obviar absolutamente nada, ¿verdad? Valorar todo eso que salga, aunque a mí no me guste. Eso es lo que hace que el proceso de materialidad sea exitoso. El otro principio, que es el de la capacidad de respuesta. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿para qué me va a servir esto, verdad? ¿Qué va a hacer usted acerca de estos temas que vamos a plantear? ¿Los puedo abordar o no los puedo abordar? ¿Qué impacto tiene esto en otros aspectos del desempeño? ¿Y cómo beneficia a su empresa? Vamos a estar dispuestos a hacer cambios necesarios para integrar nuevos temas a sus procesos de gestión y estrategia. ¿De qué manera se beneficia la empresa? A mí en donde yo trabajo, que es una empresa de construcción de infraestructura, me toca mucho esto, porque muchas de las cosas que la gente me expresa, la organización aún no tiene posibilidad de realizar cambios, ya sea porque los costos son abismales, ¿verdad? Como por ejemplo, hace un par de días me decían, porque lamentablemente nosotros somos el consumidor número 1 de combustibles de Costa Rica, ¿verdad? Solo en la operación de Costa Rica tenemos como 2.500 equipos. Podrán imaginarse la cantidad de combustible y además de emulsión asfáltica que consumimos.
Y me decían que por qué no voy cambiando a otras tecnologías, ¿verdad? Bueno, estamos intentándolo con combustible verde, pero la operación es tan grande que esos cambios no van a ser rápidos. Y algunos stakeholders me dicen que por qué no invierten más y todo, pero es que el equilibrio económico no da para hacer grandes inversiones. Entonces, a veces lo que le queda a uno es evidentemente tener el diálogo, dar una explicación clara, pero asumiendo de que voy a estar en capacidad de poder dar respuesta a esos cuestionamientos de los stakeholders, que de repente en algunos casos son muy educados, pero con grupos de repente más de represión es más difícil que lo entiendan y donde hay diferencias ideológicas de repente cuesta un poquito más, pero este cuestionamiento es de los temas más importantes que la organización tiene que hacerse a la hora de involucrarse en estos temas y sobre todo a la hora de decidir si mi consulta con stakeholders va a ser directa. Porque yo también, y se los pongo como ejemplo, puedo hacer una consulta stakeholder, pero con stakeholder claves de todo mi mapa de partes interesadas, pero con los que vengo trabajando hace años y les tengo una enorme confianza de que han crecido conmigo y que me pueden dar una retroalimentación y no cuestionarme tan fuerte, ¿verdad? Si no tengo esa capacidad de atender, digamos, unos cuestionamientos fuertes, es mejor hacerlo con mucho cuidado o tratar de recopilar la información con stakeholders con los que yo me he relacionado mucho tiempo, proveedores de toda la vida con nosotros, clientes, subcontratistas, etcétera, que yo sé que de repente van a aportar con mayor confianza. En las 5 etapas de relacionamiento con stakeholders vamos a poder ver cómo estos 3 principios tienen que ver y se entrelazan con estas 5 etapas y en algún momento son más importantes unas que otras. Evidentemente el tema de la relevancia, que es cuando estamos identificando aquello que es realmente importante atender, va a estar en las etapas del pensamiento estratégico, cuando voy a hacer el análisis y voy a planificar cómo voy a abordar el tema, pero también va a salir esa relevancia cuando esté en la etapa de relacionamiento con stakeholders. ¿Para qué? Para que yo no desvíe mi atención y mis recursos en otros temas que no tienen que ver con mi negocio y que yo no he establecido como materiales en la organización. La exhaustividad está muy presente en la parte de análisis, en el fortalecimiento de capacidades y en la relación con stakeholders, ¿verdad? Tratar de que no se nos vaya nada, incorporarlo en la gestión. Y la capacidad de respuesta tiene que ver, y lo vamos a ver mucho ya en la etapa de desarrollo de este relacionamiento, muy ligado al fortalecimiento de capacidades y de relación con los stakeholders y la de la mejora continua. Ok. Hay cosas que tenemos que pensar antes de empezar en la etapa de pensamiento estratégico, ¿verdad? Hay preguntas que tenemos que hacernos que son muy importantes y no se nos deben olvidar. Estoy leyendo aquí el chat. Es que verás que cuando tengo proyectada el PowerPoint, tengo que andar jalando la ventanita de chat por todas partes. Entonces vamos a ver qué nos dice Nelson. Dice, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, al tener tantas partes interesadas, las prioridades y materialidad pueden cambiar en poco tiempo, como se pueden crear una estrategia de gestión que contemple esto. Sí, puede ser, porque los temas materiales son aquellas cosas tan importantes que puede ser que cambie uno u otro tema o vaya a surgir o ser más relevante uno, pero los temas materiales no cambian tanto, ¿verdad? Porque vas a identificar aquellos temas muy de la operación y los temas materiales están muy relacionados en un porcentaje muy alto con la organización, ¿verdad? Con aquello que la organización impacta, con esos impactos que la organización causa. Por supuesto que incorporamos las expectativas de las partes interesadas y puede ser que nos salgan 1 o 2 temas materiales,
pero la mayoría de temas materiales van muy ligados con los procesos de gestión de la organización, ¿verdad? Pero evidentemente cuando en el colegio el tema es el cambio de la alta dirección tan constantemente, ¿verdad? Y eso siempre va a ser un tema que, porque es como la política, ¿verdad? O sea, al final puede ser que haya un tema que, no sé, pues que el tema de equidad de género nunca nadie lo había tocado y ahora es relevante porque hay una presidenta. Bueno, puede ser, pero eso no significa que ese tema no sea relevante siempre, porque, por ejemplo, en el sector de la construcción, donde es evidente que no hay participación de las mujeres, hay muy poca participación de las mujeres, es muy evidente que un tema material siempre va a ser tratar de incorporar más en el sector de la construcción el aporte femenino como un esfuerzo por lograr más equidad, ¿verdad? Entonces, ese tema puede ser que se ponga de moda, pero la parte de gestión y de recursos, pero tiene que estar mapeado ahí, ¿verdad? Yo les contaba, yo no sé, bueno, los que estuvieron en mi taller, yo en MECO tengo 57 temas materiales, o sea, es una locura, pero la priorización aquí es el tema más relevante, ¿verdad? Y cuando uno hace la priorización, toma en cuenta la capacidad de gestionar ese tema, o si ese tema va a tener más o menos impacto económico o va realmente a poner en riesgo mi sostenibilidad. Y entonces hay una super priorización y es ahí donde vas a atender temas, los temas más importantes. Y esos temas, o sea, ese plan lo que ayuda o lo que debería ayudar es que no importa qué alta dirección o política cambie en una organización, el tema debería estarse gestionando de manera integrada en la organización. Y eso es lo que hace diferente tener una estrategia de sostenibilidad, ¿verdad? Integrada, o solo planes de responsabilidad social aislados, ¿verdad? Eso hace una gran diferencia. Vamos a ver si alguien me pone el chat, es que tengo que andarlo escondiendo. Entonces, antes de comenzar, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, el alcance general, ¿verdad? ¿Hasta dónde yo voy a llegar? Esto es muy importante porque de verdad, voy a decir algo pero uno puede realmente meter las patas si se va de bruces y usted, de alguna forma, usted se da cuenta porque las expectativas de las partes interesadas van a ser muchas siempre, ¿verdad? Recuerden que todos los sectores tienen un interés. Si usted es más o menos grande, van a ser más o menos grandes los intereses. Por eso es muy importante ponerse a pensar si este proceso estoy en capacidad de hacerlo para toda la organización o mejor decido empezar con una línea de negocio o con un departamento, o lo puedes hacer también como un programa, una iniciativa o un producto específico, ¿verdad? Que yo voy a hacer un plan de relacionamiento con stakeholders para tal producto de mi empresa o para un programa, etcétera, ¿verdad? O para una política, o lo voy a hacer para la planta de Santana, digamos, en mi caso, que yo estoy haciendo uno en este momento, pero no lo estoy haciendo en Ciruelas, porque por diferentes razones, ¿verdad? Pero es una decisión muy importante y tiene mucho que ver con la capacidad de respuesta que vamos a poder tener. Y eso nos pega mucho en la realidad del día a día. Muy pocas empresas que yo conozco tienen un departamento así como full para atender esto con todos los recursos, ¿verdad? A mí me encanta Holcim. Holcim tiene una estructura espectacular de manejo de relacionamiento con partes interesadas, pero normalmente las capacidades siempre son limitadas en organización. O también hablemos de pymes, ¿verdad? Que quieren iniciar en este proceso, pero qué capacidad tienen para poder atender todo lo que demanda un buen relacionamiento con partes interesadas. Y es que si el relacionamiento no genera expectativas, pero genera muchas expectativas. Usted convoque una reunión a un grupo comunal. Y yo que soy dirigente comunal, ya desde que voy a ir a reunirme con una empresa, estoy pensando en qué provecho puedo sacar o cómo me puede ayudar en un montón de proyectos y llevo un montón de expectativas. Por eso es delicado este tipo de acciones y tienen que desarrollarse con mucha planificación. El otro tema que hay que preguntarse antes de comenzar es,
si realmente yo cuento con el compromiso de la organización con este tema del nivel de relacionamiento con stakeholders, ¿verdad? Y nos podemos devolver al concepto de relación con stakeholders, ¿verdad? Estoy en una primera generación, en una segunda generación o una tercera generación, ¿verdad? Entonces, debemos contar con un compromiso básico con el concepto de relación con stakeholder, o sea, tener claro en qué nivel estoy yo, ¿verdad? Porque eso enmarca mucho qué voy a decir o qué no voy a decir, qué expectativas voy a generar o qué no, o a qué situación yo me voy a enfrentar, ¿verdad? Antes, como dice, de embarcarse en este proceso, el tema de compromiso debe replantearse a lo largo del proceso, pensar en costos, en beneficios y qué exigencias del proceso de relación, resulten más evidentes. O sea, qué es lo que yo busco y si vale la pena lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y esto es un alto que tenés que hacer y realmente pensar y hacer un pronóstico de cómo podrían, o una simulación, o de cómo podrían resultar las cosas, ¿verdad? A mí siempre me sirve, yo soy muy positiva, pero siempre me sirve pensar qué podría pasar mal, ¿verdad? ¿Qué pasa si algo pasa muy mal? ¿Cómo yo podría abordarlo y qué respuesta le podría dar, ¿verdad? Profundice su comprensión de los principios de relevancia, exhaustividad y capacidad de respuesta y cómo se aplican estos a la relación con los stakeholders y los valores de la organización, ¿verdad? Si la alta dirección que te dijo que sí, él entiende estos principios y también busque en qué se diferencian o se parecen a los principios fundamentales, ¿verdad? Que hemos estudiado en responsabilidad social y a las prácticas de trabajo de su organización. A veces un proceso de estos puede no arrancarse por el tipo de personal que tengo yo, por ejemplo. A mí me ha pasado que evidentemente la persona que tiene que entablar el diálogo no es la apropiada y no la puedo sustituir, entonces mejor ni haga nada porque la situación se puede poner peor, ¿verdad? Con cosas tan simples como eso, por eso es muy importante que la organización sepa, ¿verdad? Que se comuniquen y que se apliquen en el contexto estos principios, revise qué dice el plan estratégico, cómo son los valores de la organización, mencionan algo del relacionamiento con las comunidades, con los clientes, con los proveedores, y es muy importante contextualizar en una organización, si eso es así, de que estamos iniciando una iniciativa que tiene que ver con la parte estratégica de la empresa y que la vamos a desarrollar. Y que la alta dirección esté consciente de que iniciar un proceso de estos puede significar tiempo, recursos y también exposición. Que déjenme decirle que en mi experiencia de todos estos años, lo que más cuesta es romper con eso de que mi información es mía y nadie tiene que saberla, yo no tengo que compartir esa información, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a relacionar con nuestras partes interesadas, ellos van a hacer preguntas y pueden hacer preguntas que nosotros no tengamos una respuesta, o peor, pueden hacer preguntas que nosotros no queramos dar una respuesta. Entonces eso hay que planteárselo desde el principio y establecer, y se puede hacer, establecer temáticas también que voy a abordar en el relacionamiento y que otras temáticas no las voy a abordar. Siempre y cuando sabiendo que el riesgo de que pueden pensar de que somos transparentes en una cosa y en otra no. El otro concepto que tenemos que pensar antes de iniciar un proceso de relacionamiento con partes interesadas es no lo haga solo, ¿verdad? Reúne un grupo funcional de personas dentro de la organización y también fuera de la organización, y ahí les mencionaba proveedores de muchos años con nosotros, subcontratistas, clientes de confianza que tenemos, y en este proceso debería iniciar idealmente así, ¿verdad? Con un proceso interno de aprendizaje y convocatoria, que antes de iniciar un plan y poner en marcha un plan, la gente entienda cómo se va a componer el plan, qué implicaciones va a tener para la organización. Aquellas personas que tienen conocimiento sobre la organización, lo vamos a ver en el taller, como lo vimos en el taller de materialidad, la gente que
construye esa información a la gente que más conoce la organización, y eso es clave, ¿verdad? Absolutamente clave. Los temas, gente que también conozca los temas de preocupación a los que los stakeholders, y conozca a los stakeholders, ¿verdad? La gente sabe, o sea, en la organización uno sabe qué hace bien, qué hace mal, que hay cosas que no están resueltas, que llevan años ahí, que sabemos que es un riesgo y que no abordamos, que sabemos que hay temas sensibles que ojalá nadie nos pregunte, porque las organizaciones no son perfectas, ¿verdad? Ni siquiera la mejor ONG del mundo está exenta de no tener riesgos o no de tener impactos. Pero también en este proceso tienen que estar presentes algo muy importante, que son los que toman las decisiones. Entonces, que en este grupo funcional, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser el comité de responsabilidad o de sostenibilidad de la organización, también hay que mantener alineados a los que toman las decisiones, ¿verdad? Entonces es muy importante que estén, o en el grupo sería ideal, pero normalmente no tienen tanto tiempo, pero que estén las personas que van a tener la obligación o la responsabilidad de convertir esto en acuerdos y en acciones. Y que tengan claro todo el proceso y cómo vamos participando paso por paso en el proceso, ¿verdad? Hay que tenerlos muy bien informados. El otro tema a considerar es que considere cómo llevará el registro de la información pertinente. Sale mucha información y entonces es importante que, y esto es muy personal, usted tenga claro cómo va a ser eficiente ese manejo de ese caudal significativo de información, y va a necesitar mecanismos y organizar la información. ¿Para qué? Para que sea útil y sea accesible, tanto para stakeholders cuando los reportemos o brindemos un informe, etcétera, pero también para los gerentes o para procesos de auditoría externa, por ejemplo, en Costa Rica, pensando en una INTE 35 en otra, o en otra certificación, si es que la empresa decide iniciar un proceso de esos. Y esto se piensa antes de empezar, porque la información que se genera puede ser mucha. Voy a revisar el chat por si alguien ha dicho algo. No. Si alguien tiene preguntas, con todo gusto, ¿verdad? Ahora iniciamos, el primer paso es pensar, ¿verdad? Y aquí es supremamente relevante este paso, ¿verdad? En la vida real a veces nosotros tenemos que comenzar a relacionarnos sin haber pasado por aquí, ¿verdad? O sea, y no es lo mejor, ¿verdad? Lo mejor es haberlo planificado desde antes, pero esa es la gran diferencia. Pero eso no significa que día a día no nos relacionemos con clientes, no nos relacionemos con proveedores, con subcontratistas, con comunidades, con ONGs, con las autoridades. O sea, eso lo hacemos todos los días. La gran diferencia de esto es hacerlo con estrategia y con pensamiento estratégico y con un objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, el objetivo, la primera etapa consiste en identificar las razones para relacionarse con los stakeholders, o sea, definir objetivos y los temas de interés que se refieren a su organización. O sea, va a salir mucho el tema de materialidad o identificar aquellos temas relevantes con los stakeholders, ¿verdad? Esto servirá de base para asegurar que la relación con ellos, ¿verdad? Con esos stakeholders forman parte de la estrategia de negocio. O sea, y no estar haciendo, o sea, a veces cuando uno no tiene claro dónde quiere llegar, simplemente sigue cualquier camino. Y eso es súper común, y súper común en responsabilidad social. El otro día leí un artículo que el 89,1% de las organizaciones no aplican bien su responsabilidad social en las organizaciones que lo tienen. ¿Por qué? Porque no está vinculado a los objetivos del negocio, a lo relevante, porque no hay materialidad. Y entonces, usted puede tener como un ojo afinado, y de verdad uno encuentra en algunas organizaciones que todavía no tienen materialidad o estrategia, y uno dice, ay, le dieron al clavo con este proyecto, pero también hay otras organizaciones que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con su giro de negocio, y que eso nunca se va a convertir en un valor agregado, que es lo que uno busca con
las iniciativas de responsabilidad social, que le genere valor a la organización para que sea sostenible y no sea un programita que si se va la gerente de responsabilidad social o el padrino que tenía, murió la flor, ¿verdad? Y desaparece, sino que como le genera un valor agregado a la organización, ya se va a incorporar en ese proceso, en el proceso principal de la organización. Y que genere un valor, evidentemente, a los grupos o stakeholders que se ven beneficiados con eso, que también lo van a recibir, lo van a incorporar, lo van a cuidar. Y van a potenciar la relación, van a potenciar el negocio. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Bueno, ¿por qué quiere usted y sus stakeholders relacionarse? Esa es una pregunta básica que tenemos que responder. Y si la respondemos conscientemente, muchas veces podríamos decir, no, no es el momento, ¿verdad? ¿Con quién, verdad? ¿A quién deseo convocar? O sea, ¿con quién yo quiero establecer un diálogo? O sea, ¿a quién quiero escuchar? Y si yo escucho a alguien es porque estoy en capacidad de responderle, ¿verdad? ¿Qué temas desea tratar, verdad? Y esto le decía que a veces uno puede establecer una relación porque hay un tema en particular, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero lograr? ¿Y cómo voy a saber si lo logré, verdad? Y si tuve éxito en ese relacionamiento. Todo lo que estamos hablando es pura definición de objetivos, ¿verdad? Generales y específicos, pero eso hay que tenerlo muy claro porque dependiendo de lo que yo defina, yo voy a delimitar mi relacionamiento en temáticas y también con quién lo voy a hacer. Y qué tan grande va a ser o qué tan específico puedo ser, ¿verdad? Ok, entonces, 3 preguntas para alinear los procesos de relación con los objetivos estratégicos de la organización. Es un repaso, ¿verdad? Entonces, en la etapa 1 de pensamiento estratégico, uno se pregunta por qué relacionarse, para qué relacionarse y con quién me voy a relacionar. Y para el trabajo final que les voy a pedir, este es lo número 1 que tienen que poner, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? Porque de ahí yo voy a diseñar qué es lo que yo voy a hacer. O sea, si mi objetivo es, por ejemplo, promover bolsas biodegradables en supermercados, en el uso de supermercados, usted ahí ya sabe con qué grupos de interés yo me voy a relacionar y qué nivel de relacionamiento voy a tener y cómo va a ser el tono de la comunicación, la información, el intercambio de información va a ser relacionado. Pero si yo voy a hacer, por ejemplo, una convocatoria para definir temas materiales, ¿verdad? Es muchísimo más amplio porque yo ahí tengo que buscar la exhaustividad, ¿verdad? Entonces, cambia mucho el tipo de proyecto que yo voy a hacer dependiendo de los objetivos que yo me planteé, ¿verdad? O si tengo una situación crítica y quiero cambiar el sentir de una comunidad en torno a la implementación de un nuevo servicio, por ejemplo. O a mí me pega mucho que se cambió la ruta de transporte, entonces ahora va a pasar por unas comunidades que antes no tenían el paso de camiones pesados, por ejemplo. Eso para mí siempre es crítico, pero define el tipo de relacionamiento que yo tengo que buscar con ellos y me define a mí también qué capacidad voy a tener yo de responder a las expectativas de ellos, ¿verdad? Es un tema muy importante plantearse. Ejemplos, por ejemplo, ejemplos de secuencias para encarar la relación de manera estratégica. Entonces, una fábrica de cemento. ¿De qué se trata? Bueno, ¿dónde localizamos una planta nueva? Puede ser el objetivo o el tema de interés para yo relacionarme. ¿Por qué? Bueno, para convocar a la comunidad local a fin de identificar los temas de distintas ubicaciones y reducir los riesgos de bloqueo de permisos. Esto, en Costa Rica está muy regulado, en Centroamérica, bueno, en algunos países sí, y tiene mucho que ver con los planes de viabilidad ambiental, etcétera, que para yo tener la viabilidad ambiental, yo primero tengo que ir y identificar esos temas o esos temas críticos, recoger lo que ellos están diciendo, de alguna manera buscar el apoyo y la aprobación de ellos para la instalación de una planta, por ejemplo, o el desarrollo de un proyecto. ¿A quién me voy a dirigir? Bueno, posiblemente a grupos y personas de la comunidad local donde yo voy a instalar esa planta de cemento.
En el otro ejemplo de marca de ropa deportiva, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, porque tenemos que responder a las críticas y unas campañas negativas que dañan nuestra reputación. Imaginemos que, por ejemplo, cosas que han sucedido sobre explotación laboral, ¿verdad? O trabajo infantil. ¿De qué se trata? Bueno, pautas laborales en nuestras cadenas de compras. ¿Quién nos interesa? Bueno, ONGs o grupos con los que podemos trabajar de forma constructiva, que son los que normalmente se van a criticar, van a denunciar posiblemente la ropa de marca o abusos que ha habido en la cadena de valor, ¿verdad? Una cadena minorista global, ¿quién? Clientes potenciales, personal y comunidades en mercados emergentes. ¿Por qué? Para comprenderlos y conocer sus expectativas sociales y culturales. Estamos hablando de una empresa global, ¿verdad? ¿Y qué temas? Para identificar temas que los stakeholders consideran importantes y que la organización quiere trabajar, ¿verdad? Una asociación industrial, ¿para qué? Para desarrollar y obtener apoyo para una estrategia de sostenibilidad del sector. ¿Quién? Bueno, compañías integrantes y grupos de interés más amplios. Por ejemplo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? ¿De qué trata? De identificar temas y desafíos para la sostenibilidad del sector con sus stakeholders, ¿verdad? Un poco lo que se haría para identificar impactos o temas relevantes. Eso les sirve de ejemplo. La otra parte muy importante en una planificación estratégica es la identificación y descripción de los stakeholders, ¿verdad? Y esto es lo que a veces a uno dice, bueno, ¿cómo hago para que no se me vaya ninguno? Bueno, aquí hay una guía muy práctica que puede visualizarlo a partir de distintas dimensiones. Uno es por responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno está haciendo el ejercicio de identificar stakeholder, y eso lo vamos a usar en el taller, podemos poner como guía esto para que los participantes no se les vaya a nadie, ¿verdad? Entonces, por responsabilidad, esos stakeholders son personas con las que tiene o voy a tener responsabilidades legales, financieras y operativas, según reglamentaciones que yo tengo que cumplir o contratos o políticas o prácticas vigentes que ya yo tengo. Entonces, cuando uno analiza, uno ya se le viene en la cabeza con quienes yo tengo relaciones de este tipo, ¿verdad? También por influencia, pueden haber stakeholders que tienen o van a tener posibilidades de influenciar la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ¿verdad? Gente que puede incidir en que yo pueda o no pueda alcanzar mis metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar o impedir el desempeño, ¿verdad? Gente que puede estar a favor o en contra. Se trata de personas con influencia informal o con poder de decisión formal. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me es muy sensible los alcaldes, los miembros de consejo, ¿verdad? O sea, la municipalidad, porque regulan a todos los patentados, evidentemente. Es alguien que puede incidir en que yo tenga o no tenga mi operación funcionando. Por cercanía, personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo stakeholders internos, ¿verdad? Recuerden, los colaboradores son muy importantes, o con relaciones de larga duración con la organización, o aquellos de los que la organización depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca de las plantas de producción, ¿verdad? Entonces aquí entran proveedores, contratistas que trabajan con nosotros, colaboradores, el sindicato, la asociación solidarista, etcétera, ¿verdad? El otro tema es la dependencia. Se trata de las personas que más dependen de su organización, como por ejemplo los empleados, ¿verdad? Y sus familias, los clientes cuya seguridad, sustento, salud o bienestar depende de sus productos, o los proveedores para quienes la compañía es un cliente importante, ¿verdad? Estos son formas de identificar stakeholders, ¿verdad? Buscando ser exhaustivos, que no se nos vaya nada. También por representación, personas que a través de estructuras regulatorias, culturales, tradicionales, o representan a otras personas, por ejemplo, líderes de las comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de organizaciones o miembros de organizaciones, etc. Esos pueden ser formas de identificar stakeholders, ¿verdad?
ejemplos o grupos generales de stakeholder. Podemos visualizar muchos mapas de stakeholder, pero prácticamente habrá uno o otro nuevo según el sector de industria en donde estés o organización donde estés, pero los podríamos agrupar en estos que tenemos aquí, ¿verdad? Inversores, ¿verdad? Todos aquellos que invierten financieramente en la empresa o en la organización, los miembros de la organización, accionistas o miembros de junta directiva, alta dirección. Tenemos también los clientes y los clientes potenciales. Tenemos también los proveedores o socios estratégicos, ¿verdad? Gente que trabajamos en consorcio, entonces que también son empresas con las que trabajamos para proyectos específicos. Están los empleados, evidentemente, unos stakeholders más importantes. Están el gobierno y entes reguladores. Están los medios de comunicación, los sindicatos, organizaciones no gubernamentales o grupos de presión, ¿verdad? Tenemos las comunidades locales, los competidores y asociados, líderes de opinión, que no necesariamente son los medios de comunicación, ¿verdad? Pueden haber líderes de opinión que son personas que lo que digan influyen mucho en la opinión pública, no necesariamente son medios de comunicación o tienen que ser un periodista, pueden ser políticos, pueden ser influencers, ahora se multiplicaron por 1000, ¿verdad? Con las redes sociales hay muchos líderes de opinión, a veces negativos, ¿verdad? Muchas veces negativos. La comunidad académica y científica es otro de los grupos con los que prácticamente todos nos podríamos relacionar, y instituciones internacionales también. Eso les va a ayudar como para cuando tenga que hacer su mapeo. Metodología para describir y definir los stakeholders. Bueno, número 1, convoque un grupo interfuncional de personas que cuenten con amplios conocimientos sobre la organización, el proceso, el departamento o incluso el tema específico por el cual desea identificar a los stakeholders relevantes. Si recuerdan el taller de materialidad, la clave de éxito de ese taller es que la gente que esté sentada ahí a la que le vamos a extraer toda la información sean los que más conocen todos los procesos de la organización. Lo mismo aplica para este proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que le vamos a extraer la información de con quiénes se relaciona, real o potencial, y qué temas tratan con ellos. Este grupo puede incluir a personas de los departamentos de asuntos legales, gestión de riesgo, comunicaciones externas, compras, seguridad ambiental, recursos humanos, relaciones institucionales. También puede convocar a consultores y especialistas externos, ¿verdad? Que quieran venir a aportar en la identificación de los stakeholders y en la descripción. Luego se genera una lista de categorías de posibles stakeholders, ¿verdad? Que contemplen las 3 dimensiones que vimos. Personas que usted tiene responsabilidades legales, financieras, operativas, personas que tienen probabilidades de influenciar el desempeño en la organización, y stakeholders afectados por las operaciones de la organización. Y después agrupe los stakeholders en distintas categorías como las que vimos anteriormente, ¿verdad? Que puede utilizar las categorías genéricas realizadas anteriormente. Esta diferenciación resulta de importancia crítica, ya que es aquí donde la identificación de stakeholder adquiere significado y sirve para determinar la relevancia de los distintos grupos y los pasos a seguir. En esta etapa no necesitamos poner nombres y apellidos, ¿verdad? Esa la vamos a ver después. Aquí lo que nos interesa, aunque pongamos nombres y apellidos, ¿verdad? Y van a salir en el mapeo mucha gente porque el líder comunal es muy relevante o aquel político en la Asamblea Legislativa particularmente tiene un interés con nuestra industria, etcétera. Pero después los vamos a agrupar porque lo que buscamos es hacer un mapeo general en donde yo pueda identificar después qué prioridad voy a tener de relacionamiento con ellos. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un mapa de stakeholder de alto nivel desarrollado para una compañía farmacéutica. Aquí, por ejemplo, lo categorizaron en la categoría y en sus grupos. Entonces, en particular, esta empresa le parece funcional hacerlo así. Entonces, por ejemplo, empleados
Luego lo desmenuzan en alta dirección, mandos medios, personal, sindicatos, nuevos, potenciales y empleados que han dejado la empresa. Si la empresa lo definió así, es porque ellos van a diseñar un plan de relacionamiento particular para cada uno de esos subgrupos, ¿verdad? Si una empresa solo pone empleados y toda la política la hace en igualdad de condiciones para todos, también lo puede hacer, evidentemente. Aquí inversores hablan de inversores institucionales, fondos de pensión, gerentes y análisis de fondos, agencias calificadoras, movimiento de inversión social, mente responsable, etc. Clientes, distinguen las categorías de clientes, lo mismo hacen con los proveedores, con los competidores, con gobiernos y entidades, socios, comunidades locales, ¿verdad? Aquí lo dividen en vecinos, autoridades locales, asociaciones de caridad y ONGs de voluntarios y grupos medioambientales. Comunidad académica también, medios de comunicación, los distinguen por tipo, y ONGs y grupos de presión, en este caso los clasifican por organizaciones de pacientes, de derechos humanos, protección animal, ecologistas y medicina alternativa, ¿verdad? Entonces, como ven, cuando una empresa ya logra hacer este mapeo, entonces tiene mayor claridad para poder definir estrategias claras, ¿verdad? Pero como ven, uno empieza como identificando stakeholder, luego los agrupa y luego los terminará priorizando. Para determinar los objetivos estratégicos de la relación con los stakeholders, hay que pensar también en los cambios en la naturaleza de las relaciones con los stakeholders, ¿verdad? Que han cambiado mucho. Por ejemplo, cuando pensamos quiénes son los stakeholders, ¿verdad? Y lo pensamos desde las interacciones empresariales tradicionales, se nos vienen a la mente los empleados, los clientes, los proveedores, los inversionistas y los reguladores. Pero cuando los pensamos más grupos más amplios, estamos pensando entonces en comunidades, en trabajadores de la cadena de compras, en familiares de empleados, en organizaciones de la sociedad civil y en medio ambiente. Y en ambos grupos los intereses van a ser muy distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en las interacciones tradicionales, los temas que pueden salir van a ser temas legales y contractuales. Entonces estaríamos hablando de cosas del día a día, ¿verdad? Posiblemente de temas normales de la operación, temas de marketing, de relaciones industriales, de elección de dónde vamos a ubicar una planta, de planificación del negocio, de compras. O sea, tienen que ver mucho con la operación y la puesta en marcha de las empresas. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, posiblemente con una comunicación muy unilateral, hacemos investigaciones de mercado para saber qué piensan los clientes o los consumidores, comunicaciones corporativas, posiblemente en una vía para estar informando, utilizamos la publicidad para reforzar la imagen de marca, etcétera, y utilizamos mucho la difusión a través de medios de comunicación. Pero, por ejemplo, con actores más amplios como el de comunidades, trabajadores, etcétera, ¿qué temas vienen de ahí? Bueno, posiblemente los que son un poquito más emergentes y que son las nuevas responsabilidades que nos están requiriendo a las empresas. Entonces van a hablar de temas de corrupción, de que hacemos exclusión social, hablan de derechos humanos, riesgos de salud, desarrollo económico, condiciones laborales en nuestra cadena de compras o de valor y el impacto ambiental que las operaciones tienen con su operación. Y los diálogos ahí ya no nos van a resultar esos diálogos unilaterales, sino tenemos que utilizar evidentemente temas colaborativos y el diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de herramientas de comunicación usamos? Bueno, hacer consultas, ¿verdad? Tal vez a través de grupos focales, paneles de asesoramiento, una retroalimentación online más directa, foros y alianzas con stakeholders múltiples, redes de convocatoria, y lo que nos exigen es un tipo de comunicación más personalizada y cercana a esos grupos. ¿Qué metodología para determinar los objetivos estratégicos de la relación? Uno muy importante es considerar, evidentemente, los objetivos estratégicos del negocio. Ya sea para la compañía en general o para el departamento o para el proyecto al que apunta su análisis, si dichos objetivos no determinan explícitamente lo que queremos, hay que asegurarse de acordar algunos objetivos estratégicos con el objetivo
con el equipo responsable del departamento proyecto, porque tiene que, o sea, el relacionamiento con los stakeholders debe responder a un objetivo estratégico. Si yo no tengo un objetivo de relacionarme y eso no va a beneficiar mi negocio, no lo haga, ¿verdad? Porque no va a tener una razón de ser y no se va a mantener en el tiempo esa relación. Facilite el diálogo en relación a estos objetivos con especial atención para las relaciones con stakeholders. ¿Cómo se relacionan estos objetivos generales del negocio con nuestros grupos de interés más amplios? ¿Cuáles son los factores externos que nos impulsan a convocar a nuestros grupos de interés? ¿Y cuáles son los riesgos si nos relacionamos con ellos? Una pregunta sumamente importante. Y por eso yo no sé, y será la experiencia que me hace decirles que hay que ser muy cautos en esto, ¿verdad? La teoría nos dice que es muy importante que una industria se relacione, potencie, etcétera, pero tiene que estar preparada para hacerlo, porque si no, puede poner en peligro la propia operación, ¿verdad? Si uno es imprudente haciendo algo para el que no está preparado a hacer. Y también por qué preguntarse por qué es importante que lo hagamos, cómo afecta nuestros objetivos y estrategias de negocio. Y eso es muy claro tenerlo, porque cuando uno va a relacionarse con stakeholder, se puede poner entredicho hasta nuestros propios objetivos estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy práctico que yo veo ahora y yo no sé qué van a hacer, tienen que transformarse con lo de los productores de estereofón, ¿verdad? O sea, ellos tienen sus días contados, tienen fecha, hora de cuándo o cambian o desaparecen. Entonces, si vos no estás en capacidad de dar una respuesta inmediata, ¿verdad? ¿Por qué te vas a ir, por ejemplo, a relacionarte cuando lo que querés imponer, por ejemplo, que a alguien se le ocurra cambiar la ley que regule la eliminación del estereofón? O sea, es como completamente ilógico, ¿verdad? O sea, el objetivo, o sea, si su objetivo estratégico de la organización era aumentar las ventas o duplicar la producción de estereofón para el 2022, o yo no sé cuándo es que le están dando fecha límite para desaparecer, evidentemente las expectativas de los stakeholders van completamente en contra de los objetivos que yo me había planteado en el negocio. Entonces, ese relacionamiento, si una empresa que es productora de empaques de estereofón quiere relacionarse con sus grupos de interés, posiblemente el objetivo estratégico va a ser cómo transformar el negocio a industrias más limpias que me permitan continuar, transformar mi organización y continuar existiendo, ¿verdad? Y los temas van a cambiar particularmente y los grupos de interés también van a cambiar. O sea, por un tema regulatorio, ese plan de relacionamiento que tuviera o que no ha tenido, tiene que cambiar radicalmente. Pero puede ser una herramienta estratégica para esa transformación del negocio, ¿verdad? Porque si quiere conseguir información de cómo ir cambiando, la va a conseguir precisamente identificando stakeholders estratégicos. El otro tema es identificar los objetivos estratégicos de la relación y vuélquelos en declaraciones breves que vinculen la relación a los mismos. O sea, póngase como enunciados, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Bueno, quiero controlar los riesgos relacionados con la planta de tratamiento. Quiero desarrollar un enfoque para tal y tal cosa. Quiero aprender más sobre la posición de los grupos ambientalistas sobre la eliminación del estereofón. Quiero colaborar para resolver la eliminación del plástico. Mejorar nuestra relación con, llegar a un acuerdo sobre, desarrollar políticas o tomar decisiones fundamentales sobre. Esta es una herramienta muy básica para que uno tenga claro cómo determinar los objetivos estratégicos que yo me voy a imponer para el relacionamiento con los grupos de interés. El otro paso, o sea, ya hablamos de definición de objetivos, hablamos de identificación y definición de stakeholder, definición de objetivos, y ahora vamos a hablar de la identificación de temas. O sea, ¿cuáles son los temas que yo tengo con esos grupos de interés? Entonces, los temas pueden ser aspectos muy específicos o pueden ser generales de las actividades o decisiones de la compañía.
cuando se percibe que la organización ejerce impacto positivo o negativo sobre los stakeholders, o que existe una brecha entre lo que la compañía hace o se percibe que hace y lo que los stakeholders esperan que la compañía haga en términos de la gestión de impactos, conductas o resultados, ¿verdad? Y hay aquí una prueba de relevancia de 5 partes, que lo que uno tiene que hacer es que cada tema que salga, ¿verdad? Por ejemplo, temas con proveedores. Bueno, un tema va a ser los plazos de pago, ¿verdad? Si ese tema que yo identifiqué tiene uno o más de los siguientes pruebas de relevancia, entonces ese termina siendo un tema importante que yo tengo que apuntar como un tema relevante, ¿verdad? Este es como un tamiz en el que yo paso el tema, ¿verdad? Entonces, estos temas que produzcan impactos financieros directos a corto plazo. O sea, este tema me puede causar a mí una afectación económica en el corto plazo, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una amenaza de cierre de la municipalidad, evidentemente ese tema va a ser importante porque puede causar un impacto financiero importante, ¿verdad? Si son cuestiones por las que la compañía haya acordado políticas de naturaleza estratégica, suelen adoptar la forma de compromisos con stakeholders claves. O sea, si ya ha sido asuntos que yo ya había definido de previo, que eran temas relevantes y yo los había acordado con ellos. Ese va a ser siempre, o sea, cuando yo ya lo puse en la agenda, ya ese tema se convierte en un tema relevante que tengo que darle seguimiento y tengo que trabajarlo. Si los temas que organizaciones similares consideren relevantes, es decir, normas basadas en organizaciones pares o hacer un benchmarking. O sea, ¿qué está haciendo, por ejemplo, en la competencia? Y yo veo que mi competencia está trabajando mucho en tal tema y no solo mi competencia, sino es un tema de sector. Yo ya sé que ese tema es relevante, ¿verdad? O sea, porque ya hay una conciencia colectiva y puede ser que mi empresa no haya llegado, pero eso no significa que yo no debería estar anotando ese tema como algo que yo tengo que abordar en el corto o en el largo plazo, ¿verdad? Temas que los stakeholders consideren lo bastante importantes como para movilizarlos a la acción, ahora o en el futuro, ¿verdad? Hay temas que yo ya sé, los temas ambientales, por ejemplo, es evidente que en este país todos los temas ambientales hacen que la gente se movilice, sobre todo cuando quien lo genera es una empresa. Siempre va a haber movilizaciones de ese tipo, la vemos todos los días en las noticias. Temas en que se considere norma social, ¿verdad? Según se indique la regulación, probables regulaciones futuras o normas y prácticas institucionalizadas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino que las clínicas privadas, cuando comenzó a regularse lo que es la fertilización in vitro, ellos sabían que era un tema relevante que iba a venir y estaban preparándose, porque de hecho cuando la norma sale en vigencia, es más, creo que en la caja apenas se ha hecho la primera fertilización in vitro y en el sector privado desde el día siguiente ya estaban preparados para hacerlos. Entonces era un tema relevante que ya lo tenían mapeado y que ya lo venían trabajando como algo importante que tenían que atender. Ok, vamos a llegar hasta aquí hoy y a partir de ahora voy a pedirles unas cositas, voy a dejarles una tarea. Bueno, una tarea es, mándenme un correo electrónico, por favor. Puede ser un integrante cada grupo y me pone el grupo tal está integrado por tal y tal y tal. Y si de una vez me pueden definir la empresa o la organización con la que van a hacer el trabajo final, es muy relevante que ojalá lo decidan pronto. Yo estoy pidiendo, como somos poquitos de verdad, que los grupos no sean más de 4 personas. Tengo el caso de Julián, que por su situación con su futuro bebecito, me pidió hacer el trabajo junto, entonces ya tengo, van a ser 15 personas, entonces tratar de lograr hacer grupos no más grandes de 4, porque si no había como mucho desbalance y me parece que 4 puede ser un número bueno, o 3, ¿verdad? En algunos casos, pero entonces por favor pónganse de acuerdo y me mandan un correíto
ustedes tienen mi dirección y me dicen tal tema y los integrantes del grupo. Y la tarea que les voy a dejar es que voy a abrir un foro, que van a hacer unas preguntitas como análisis, tiene un valor del 10%, y la voy a abrir desde el viernes y la voy a cerrar el lunes, porque estaba pensando que, digamos, yo no soy muy de esas, pero si van a los desfiles y toda esa cosa el domingo, entonces lo voy a extender hasta el lunes a medianoche para que tengan chance de contestar. El foro funciona, yo hago las preguntas, la gente las responde, pero también le puede contestar a otro compañero y es como una conversación ahí virtual. Evidentemente se toma en cuenta el análisis que hagan, el aporte y la participación activa en el foro. Entonces, para que sepan que a partir de mañana yo voy a abrir el foro y van a tener chance hasta el lunes. Ya cerrado el foro, ya obviamente no pueden participar. Eso es la clase de hoy. Como las clases, si tienen preguntas me dicen. Bueno, el foro se abre en el aula virtual, ahí la van a encontrar. Sharon Recinos me dijo que me iba a ayudar porque yo lo he hecho, pero no lo he provocado. Ahí vi una pestañita y me parece que no es tan difícil, pero lo van a encontrar en el foro en el aula virtual van a ver ahí el foro y entonces van a poder participar. Cualquier duda me escriben, ¿verdad? Y como tenemos el chat, más bien cuando ya lo tenga listo, hasta les mando un pantallazo de cómo se va a ver para que no les sea difícil usarlo, ¿verdad? El lunes se cierra a medianoche, o sea, tienen todo el lunes para hacerlo. Por los que se asolean el domingo en los desfiles. Déjenme ver porque estoy tratando de quitar el compartido y ya no sé cómo se hace. Si alguien tiene una pregunta, con todo gusto. Yo sé que es mucha teoría, pero es muy importante que la hayamos repasado, porque alguna de estas la vamos a ver en el taller sí, subo la presentación. Ahora de hecho la voy a subir de una. Y el próximo jueves, que es presencial, sí vamos a tener una dinámica muy distinta, ¿verdad? Vamos a hacer como un taller en donde vamos a repasar prácticamente el pensamiento estratégico, que es la parte donde yo defino, priorizo, identifico, que es la primera parte del trabajo final que les voy a pedir, para que ya vayan pensando, porfa, en qué empresa lo voy a hacer o con qué producto, con qué tema. Ustedes lo definen, ¿verdad? Y muy importante que vayan identificándolo porque creo que el taller está no lo tengo aquí, pero vamos a repasar que en realidad no tenemos, o sea, vamos a tener la clase del taller de la próxima semana, que ojalá nadie falte. Yo sé que habrá personas que falten, pero de alguna forma creo que alguien me había dicho que ustedes podían grabarlo por Facebook Live para que alguien no se lo pierda, porque yo les doy una guía, pero igual vivirlo es lo que hace que uno, cuando ya lo vaya a hacer en empresa, ya no le dé tanto miedillo y domine la herramienta. En realidad es algo muy sencillo, pero igual todos los que puedan llegar, de verdad no falten, porque ese taller es muy práctico, es tan práctico como el de materialidad, pero para efectos de este curso es muy relevante porque va a ser la base sencilla, porque si no hacen el taller, identificar esos temas con métodos tradicionales les puede tomar mucho tiempo. Entonces, si aplican el taller, pueden sacar la información muy fácilmente de una organización. Entonces, quedamos hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, yo estaré de viaje, Paola. Sí, si hacen un Facebook Live sería genial. Voy a ver quién se encarga de eso en el aula de ustedes. ¿Quién es ahí el geek?
no saben. Bueno, ahí lo vamos viendo. Ahí lo vamos viendo. Ajá, ajá. Ah, no hay todavía. Jorge, ay, ¿cómo? Y Jorge es no, Jorge va a estar con la bebé, creo que era esta semana o la siguiente que nacía, entonces él no va a estar. Pero bueno, ahí lo coordinamos. Yo voy a preguntarle a Julián. Ah, Julián es el del bebé. Ah, Jorge, ya sé quién es Jorge. Ah, sí, elegido Jorge. Julián es el papá, Jorge no. Aquí chismeando. No. Entonces, quedemos hasta hoy. Yo sé que es mucha materia. No, todavía no, ¿verdad? Y todavía no. Y ni cerca está. Pero entonces, dejemos la materia hasta acá porque la próxima semana en el taller vamos a agarrarnos de esto y vamos a vivir todos los conceptos de pensamiento estratégico que después los podríamos repasar, pero en la práctica. Así que tengan buenas noches. Si nadie tiene ninguna pregunta, quedamos hasta acá y nos vemos el próximo jueves ya en directo. Buenas noches a todos, de verdad.